nombre es Grecia Ojara y les doy la más cordial bienvenida a este espacio, una serie de podcast Orgullo en Colores y en Derechos, conmemorando, por supuesto, el mes del orgullo LGTBIQ+, en Honduras. Para mí es un enorme placer poder compartir con ustedes en este espacio diversos temas que son muy importantes, no solo para nuestra población LGTBIQ+, de este país, a nivel regional, a nivel internacional, sino también para la población en general que mira este contenido, que va a encontrar este contenido en redes sociales, en las diferentes plataformas. En el podcast anterior habíamos mencionado el tema de la sentencia de Vicky Hernández. Hablábamos con la comisionada, por supuesto, de lo importante que es esta sentencia. Pero para abordar un poquito más de este tema, en el sentido profesional, en el sentido de cómo esta sentencia viene a tener una repercusión bastante grande, no solo a nivel nacional, sino que a nivel regional, en nuestro país, en toda Centroamérica, Latinoamérica y Hispanoamérica, tenemos de invitados e invitadas a profesionales, expertos y expertas. Vamos a darle la bienvenida entonces a Amelian Cerón, a Alex Flores, a Ariel Díaz y a Astrid Ramos. Amelian, bienvenida. Muchas gracias, Grecia. Muchas gracias al CONADE también por este espacio. Mi nombre es Amelian Cerón, soy consultora en comunicación estratégica para proyectos con enfoque en derechos humanos. Soy una mujer trans y orgullosamente representando a esta bella población. Alex. Hola, gracias Grecia. Bueno, yo coordino la Defensoría Nacional de los Derechos Humanos en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de las personas LGBTIQ+. Y pues un gusto poder tener este espacio y poder conversar sobre estos temas tan importantes y poder dar este seguimiento que tenemos en esta sentencia. Ariel. Gracias, Grecia. Es una gran oportunidad, gracias al Comisionado Nacional por esta iniciativa. Yo soy Ariel Díaz, soy investigador jurídico y soy consultor asociado en Nexo Consultores. Bueno, mucho gusto, gracias por el espacio, gracias sin duda por nada, verdad que hace una labor muy importante en el tema de defensa de derechos humanos. Yo soy Astrid Ramos, soy abogada, soy especialista en derechos humanos y especialista en litigio estratégico. Bienvenidas, bienvenidos. Como ustedes pudieron escuchar, pues la sentencia de Vicky Hernández es un tema bastante importante porque su impacto a nivel de derechos humanos pues representa un avance muy grande en el cumplimiento de los derechos vinculados específicamente a las personas trans y también pues esta lucha histórica que hemos tenido como población LGTBIQ+, que muchas veces es distorsionada por una información que no es la adecuada, que no es la idónea. Y pues para eso están invitadas ustedes para que nos puedan ayudar a socializar esta información. A la audiencia que nos está viendo es muy importante porque tomemos la palabra de las personas que van a hablar el día de hoy para que podamos conocer un poquito más acerca de esta sentencia. Pero, Astrid, ¿qué es la sentencia de Vicky Hernández y por qué es tan importante ese impacto regional que tiene? Por supuesto, bueno, primero que nada hay que entender que como Estado no estamos abyectos o separados del derecho internacional de los derechos humanos. En el mundo, ¿verdad?, existen diversos sistemas de protección de derechos humanos y nosotros como Honduras estamos adscritos a dos principales. El primero, el Sistema Universal, que es parte de las Naciones Unidas, y el segundo, el Sistema Regional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al que estamos adscritos por parte de ser miembros de la Organización de Estados Americanos. Este sistema regional, ¿verdad?, se divide, tiene dos máximos órganos, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Son dos órganos que tienen funciones distintas y que la principal función, digamos, que en conjunto hacen, es de conocer de casos específicos de graves violaciones a derechos humanos. En ese sentido, el caso de Vicky Hernández fue un caso en donde hubo una ejecución extrajudicial de una mujer trans en un contexto de violencia, ¿verdad?, en un contexto en donde las fuerzas de seguridad del Estado de Honduras tenían el control total del espacio público y pues ella fue asesinada en ese contexto, ¿no? Además de eso, pues el caso se agrava porque no hubo una investigación debida de su asesinato y el prejuicio estructural contra mujeres trans, contra personas LGBTI en general,
se vio de alguna forma impregnado del proceso de investigación. Es así como este caso grave de violaciones a derechos humanos pues ingresa a través de una petición inicial dentro de la Comisión Interamericana y se eleva pues finalmente el conocimiento de la Corte Interamericana, que en el 2021 pues notificó una sentencia contra el Estado de Honduras. Decir pues que estos casos se llevan a cabo precisamente por el litigio estratégico de diversas organizaciones. En este caso específico, este caso fue representado por la Red Lésbica Catrachas y por la Robert F. Kennedy Human Rights, que es una organización de derechos humanos de Estados Unidos. Decir que esta sentencia forma parte, en primer lugar, de una de las muchas sentencias en contra del Estado de Honduras, ¿verdad? Y otra forma parte de una de las múltiples sentencias que la Corte ha emitido como jurisprudencia reiterada en materia específicamente LGBT. ¿Cuál es la trascendencia? Bueno, primero que esa sentencia, aunque no es la primera LGBTI, ¿verdad?, que emite la Corte, sí es la primera que aborda por primera vez un caso grave de violaciones a derechos humanos en contra de una mujer trans, precisamente porque es asesinada. Y en ese sentido, digamos, es el primer caso contencioso donde sería tan claro el tema de discriminación interseccional de una mujer trans. Porque era una mujer trans, porque era una mujer trans pobre, porque era una mujer trans que se dedicaba al trabajo sexual, porque era defensora de derechos humanos y porque su asesinato se produce en un contexto, como ya había dicho antes, en donde existía total control por parte de agentes del Estado, ¿no? Y además es un caso que no es aislado. Vicky fue la primera de 14 mujeres trans asesinadas en ese contexto y con las mismas características. Entonces representa de alguna manera, ¿verdad?, este caso, pues la violación estructural, ¿no?, continua, histórica, a la que se enfrentan las mujeres trans, específicamente bajo estas condiciones o categorías interseccionales de discriminación, no solo en Honduras, sino que a nivel regional, ¿verdad? Los agentes del Estado, policía, ejército, han sido, digamos, actores históricos que ejercen discriminación contra personas LGBTI, pero en particular mujeres. Entonces yo creo que este caso contencioso contra un Estado pues pone a la luz pública y bajo preocupación del sistema regional esa situación social a la que se enfrentan las personas LGBTI, pero en particular las mujeres. Es interesante cómo ese planteamiento nos muestra que es algo mucho más complejo, porque cuando vemos noticias relacionadas, por ejemplo, con la sentencia, siempre sale este discurso de que es una cuestión de privilegio que están pidiendo las personas LGBTIQ+, en nuestro país, que es una situación en la que queremos exigir privilegios sobre el resto de la ciudadanía. Y también lo relaciona mucho con el tema de que es una propuesta de una agenda, que es una imposición, un adoctrinamiento, que eso se inventaron de la noche a la mañana y siempre estamos como buscando responsables, ¿verdad? Pero al escuchar esto, pues nos damos cuenta que es algo que tiene una historia, que tiene una trayectoria y también tenemos que reconocer cuáles son esos derechos que garantiza o que aborda esta sentencia Vicky Hernández. Sí, sin duda. Realmente la sentencia es un precedente judicial bastante importante porque en el pleno siglo XXI las personas LGBTI seguimos exigiendo igualdad y no discriminación, pero realmente esto debe ser un asunto de condición humana, es decir, que todos los seres humanos deben, en primer lugar, entender que todos somos iguales, ¿verdad? Y merecemos los mismos derechos y el mismo respeto. Pero también deben entender que si bien existen relaciones de poder desigual, en esas ocasiones es donde el Estado debe intervenir y proteger de manera reforzada a grupos en específico. Es lo que ocurre en el caso de Vicky Hernández. El Estado de Honduras no ha adoptado medidas reforzadas para garantizar los derechos humanos de las personas LGBTI en general. En el caso de Vicky Hernández, el Estado de Honduras no aseguró que hubieran un contexto para investigar los hechos,
para dar con el paradero de los responsables y castigarlos para que nosotros no se repitan. Justamente es lo que ocurre. La ausencia de medidas afirmativas y la ausencia de medidas coercitivas que castiguen este tipo de actos, este tipo de crímenes, es lo que hace que se reproduzca un sistema violento contra las personas LGBTI, y es ahí donde nosotros hablamos de una especie de ausencia del Estado, donde no existe ese ente regulador del ejercicio de las relaciones de poder, y es ahí donde se suscita un descuido del Estado y donde ocurren estos hechos. El Estado es realmente excelente, que debe ser el garante de regular esas relaciones, como lo vengo diciendo. Pero no estamos hablando precisamente de ese gobierno. No, o sea, estamos uno hablando de los del Estado. discursos es que este gobierno es el que quiere imponer esa sentencia. Claro, y por eso hablamos del Estado. O sea, realmente el Estado trasciende los gobiernos, el Estado es más allá de los gobiernos, y por eso que nos dirigimos al Estado. El Estado, y hay personas que dicen, bueno, el Estado somos todos. Sí, en efecto, somos parte del Estado, somos parte de uno de los elementos del Estado. Pero, y justamente cuando la Corte Interamericana emite una sentencia, también nos condena a nosotros como ciudadanos, porque nos está diciendo, hey, ustedes tienen una responsabilidad también. El asunto es que el Estado se asume solo como las instituciones gubernamentales y las instituciones autónomas, pero realmente la ciudadanía también tiene una responsabilidad en el caso de Vicky Hernández y otras graves violaciones de derechos humanos que se han cometido. Sobre ese punto, la pregunta que hacías, ¿no? ¿Por qué este gobierno? Bueno, yo creo que para poder responder eso también es necesario que la gente sepa cómo funciona el sistema interamericano. Y eso no pretende ser una clase sobre el sistema interamericano, pero bueno, primero entender que el sistema interamericano es lento, ¿ok? Que en principio los casos que se conocen son casos que aquí, a nivel interno, no encontraron respuesta, y que aquí, a nivel interno, se intentó agotar el procedimiento, ¿verdad? Y ante la falta de respuesta del Estado, independientemente del gobierno, se eleva subsidiariamente al sistema. Eso por un lado. En el caso de Vicky, yo creo que hay que tener bien claro, primero, que los hechos que se denunciaron no pasaron en ese gobierno, ¿verdad? Se suscitaron en el 2009. Eso es importantísimo que la gente lo entienda y que lo reconozca, que no es una cuestión de colores políticos, no tiene nada que ver con eso. El segundo, ¿cuándo fue elevada la petición al sistema? Fue en el 2012, ¿verdad? 3 años después. Luego, ¿cuándo se elevó a conocimiento de la Corte Interamericana? Que eso fue alrededor del 2019 a principios. Y finalmente, bueno, ¿cuándo se dieron las audiencias? Plena pandemia, 2020, quizás las audiencias en YouTube. Y finalmente, ¿cuándo se dictó la sentencia? ¿Verdad? O se notificó el 28 de junio del 2021. Es decir, sucedió en distintas etapas de distintos gobiernos. Sin embargo, la obligación, no solo de ese gobierno, sino de todos los gobiernos, y el Estado, ¿verdad? Como bien lo decía Ariel, es cumplir. Entonces, ¿a qué gobierno le tocó cumplir o tiene la responsabilidad de cumplir los puntos resolutivos vinculantes de esa sentencia? Pues a este, y al que viene, y al que viene, y al que viene, ¿verdad? No es un tema de agenda. Ojalá fuera agenda de todos los gobiernos avanzar en el tema de derechos humanos, pero en específico de cumplimiento de puntos resolutivos, pues bueno, fue este gobierno el que entró y ya tenía puntos resolutivos que cumplir. Gracias, solamente para aclarar también, si bien no es un asunto de colores políticos, sí es una reivindicación política. Es una reivindicación política, el orgullo es una reivindicación política, la sentencia es una reivindicación política, porque estamos exigiendo no más, estamos exigiendo igualdad, estamos exigiendo lo mismo que todas las personas tienen por el simple hecho de ser personas. Pero no privilegios. Pero no privilegios. Como es lo que usualmente escuchamos, Claro. que como población LGTBI estamos pidiendo más de lo que merecemos. Y realmente, como lo mencionás, estamos pidiendo igualdad. Claro. Y es ahí donde se malinterpreta también el principio de igualdad y no discriminación, porque si bien sí deben haber medidas reforzadas para proteger de manera específica a las personas LGBTI, la gente interpreta que son privilegios, como lo decís, pero realmente si hubiera igualdad
y no discriminación material real, no hubiese necesidad de que el Estado actuara de manera reforzada. Pareciera que la sentencia en papel pues, no tiene un impacto como muy fuerte, pero ¿qué sucede entonces con la vivencia de las personas que son beneficiarias de esta sentencia? En este caso específicamente las personas trans. Amelia, te presentaste como una mujer trans, yo soy una mujer trans también. Sin embargo, ¿nos podrías compartir cómo es la experiencia de vida de una mujer trans sin el acceso a los derechos y de qué forma vos sentís que la sentencia en su cumplimiento total podría ser de beneficio no solo para las personas trans, sino que para las personas lesbianas, gays y bisexuales? Claro, tal como lo comentaban, ¿verdad?, los compañeros, la abogada Astrid y el abogado Ariel, me gustaría retomar esa idea, ¿verdad?, para no desligarla por completo. Y ese es el tema de, en el contexto en el que murió Vicky Hernández, en el contexto en el que fue asesinada Vicky Hernández, ¿verdad? Recordemos que la comisión concluyó en que el Estado de Honduras había vulnerado los derechos a la vida, a la integridad personal de Vicky, a la vida privada, a una vida sin discriminación, ¿verdad?, a una vida con igualdad. Entonces, desde ese momento en el que Vicky fallece hasta la actualidad, los cambios han sido bastante mínimos, la verdad. Y creo que esto representa de alguna u otra manera, de manera significativa, el hecho de que las personas trans en el país no estén viviendo, sino que estén sobreviviendo, ¿verdad?, en un contexto actual donde todavía no tenemos un reconocimiento a la identidad de género autopercibida en nuestros documentos oficiales de identidad, ¿verdad? Pero como lo comentaban los compañeros, esto no se trata de un foro político ni de un gobierno, sino de la capacidad de las actuales autoridades de poder dar cumplimiento a esta sentencia per se. Y surgen en base a estos temas pues el famoso discurso que hemos escuchado de que nos queremos cambiar el nombre porque somos delincuentes y que queremos evadir las responsabilidades fiscales. Si yo saco un préstamo en Electra, no lo quiero pagar, por ejemplo, por eso me cambio el nombre. Si yo tengo alguna deuda penal, jurídica, nos cambiamos el nombre por eso, porque somos personas delincuentes que con ese privilegio, como dicen, vamos a tener acceso a poder cambiarnos el nombre y borrar ese historial que tenemos como personas. Ese es uno de los discursos que hemos escuchado. Hemos escuchado también en medios de comunicación, como dicen, porque las instituciones como el CONADE brindan apoyo específicamente solo para personas LGTBIQ+, y se olvidan del resto de la población, y que el CONADE solo trabaja con LGTBI y con personas privadas de libertad. Entonces también como el impacto que tienen los medios de comunicación, estos discursos, el desconocimiento que tiene la población sobre estos procesos que nos comentaba Astrid y Ariel, que como lo escuchamos suenan complejos, pero en la realidad pues, cuando los investigamos nos damos cuenta que todo tiene un patrón. Sí, sin duda alguna, las medidas resolutivas que dicta la Corte Interamericana a través de la sentencia de Vicky Hernández y otra persona en Honduras, son medidas que vienen a reconocer los derechos que por mucho tiempo han sido vulnerabilizados, son derechos que se han permanecido como en una cajita cerrada donde no se le han dado estos derechos, ¿verdad?, para una vida totalmente igualitaria, equitativa. Sin duda alguna, estos procedimientos, como por ejemplo el tema del cambio de nombre, que realmente genera un impacto social en la población hondureña, podría decir de que la institucionalidad va a tomar quizás los puntos, va a analizar los puntos débiles que podría tener el cumplimiento de estos puntos resolutivos, aquellos retos que podrían verse incluidos, ¿verdad?, en el cumplimiento de esta sentencia. Y sin duda alguna, esto no se trata de, como lo solemos escuchar en algunos medios de comunicación, como por decir, estar ocultando personas que cometen delitos, ¿verdad? No, simple y sencillamente es el reconocimiento de derechos que por mucho tiempo se han peleado. En el caso del CONADE, Alex, ¿cómo han percibido ustedes la forma de los desafíos, obstáculos por el hecho pues, de dar acompañamiento a la sentencia de Vicky Hernández? Así es, se ha realizado un seguimiento a lo que es el cumplimiento de los puntos resolutivos. Podemos mencionar dentro de los puntos resolutivos los que representan cambios estructurales y que impactan directamente la vida de muchas personas. Por ejemplo, el punto resolutivo 15 que pues, hace mención a lo que es un proceso
para que las personas puedan adecuar sus nombres en los documentos, ¿verdad? En los registros, por ejemplo. Se hizo un proceso de análisis a través del programa de universalización de las Américas, el PUICA, en donde se emitió un informe. Este programa forma parte de la OEA, analizando la factibilidad del cumplimiento de este punto resolutivo y en donde pues, se hace todo un análisis, ¿verdad? Jurídico para verificar lo que es la normativa nacional y los cambios pertinentes para tener un avance en ese sentido. Y brindan las diferentes recomendaciones o observaciones para que el país pueda tener este cumplimiento de este punto resolutivo. Y ahí se indicaba claramente que sí se puede, ya otros países lo han hecho, y no sería el primer país en ese caso, y representaría un cambio para la vida de muchas personas. Y justamente en ese estudio se hace ese análisis de estos aspectos de seguridad, en donde ya se deja en claro que no se va a cambiar, por ejemplo, los apellidos. Los apellidos serían los mismos, el número de identidad sería los mismos, ese tipo de recomendaciones que las personas que no están informadas o que no saben al respecto, pues lo malinterpretan totalmente, ¿verdad? Y vienen estos comentarios que visibilizan justamente la violencia cultural que existe en nuestro país. Ya como lo decía Ariel también, esta sentencia también representa un llamado de atención a toda la sociedad de lo que estamos haciendo. Entonces, y lo podemos observar en diferentes comentarios hacia una noticia que tuvimos por parte del CONADE, donde se distorsionó totalmente la información y se visibilizaba a través de comentarios homofóbicos, transfóbicos, toda esta violencia cultural. Otros puntos resolutivos también hablan sobre un programa permanente de capacitación para las personas operadoras de justicia. Otro de los puntos es también lo que es un sistema de recopilación de datos sobre casos de violencia de las personas de la población LGBTIQ+, específicamente para el Ministerio Público un protocolo en donde pues, se incluya estas perspectivas de interseccionalidad y también un enfoque de género que permita pues, que lo puedan incorporar en las investigaciones, ¿verdad? Sobre estos casos también. Y de igual forma es interesante ver la dinámica y la respuesta de las instituciones. Siempre hacemos la mención que es una obligación, ¿verdad?, del Estado como tal, ya lo estamos mencionando, la obligación de pues, respetar, promover y garantizar estos derechos. Entonces, dentro del análisis que se hacía para la sentencia justamente el derecho a la igualdad y no discriminación, eso es importantísimo siempre tenerlo en cuenta. Y vemos que en nuestra cultura, pues claramente son muchas barreras, muchos retos los que tienen las personas que pertenecen a la población LGBTI. Entonces, de repente, si usted no se identifica como una persona de la población LGBTI, usted va a desconocer muchas de estas barreras, muchos de estos retos. Por ejemplo, una persona trans que va a hacer una gestión cotidiana simple de ir al banco y donde va a presentar su documento de identidad y que justamente puede que la otra persona utilice ese mismo documento para discriminar a esta persona a través del nombre legal que aparece en ese documento. Y eso es importante mencionarlo, es un tipo de violencia constante que sufren las personas trans, ya también identificado en el informe de los derechos económicos, sociales y culturales que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre el año 2020 y 2022, en donde se visibilizan todo este tipo de barreras que pues, las personas de la población enfrentan. Y justamente por eso es que es necesario que se pueda cumplir estos puntos resolutivos, dado que, como lo mencionaba la abogada Astrid, no es la primera sentencia verdad, sobre temas de la población LGBTI a nivel de Latinoamérica, pero sí es una sentencia que también marca un precedente, marca un hito histórico y el país debe cumplir en ese sentido. Me gustaría aportar a lo que dice el licenciado Alex, ¿verdad? En efecto, esta no es una sentencia nueva. Ya se dio el mismo caso en Perú, ¿verdad? Con el caso Azul Rojas Marín, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta sentencia contra el Estado de Perú en 2020 por algunas acciones violentas que se ejercieron contra la señora Azul Rojas Marín, ¿verdad? De parte de
autoridades estatales, ¿verdad? Y que también la misma sentencia dicta algunos puntos resolutivos similares para el cumplimiento de esta sentencia. Sí, no, aportando a Azul Rojas, ¿no? Que es como el antecedente inmediato de Vicky. Azul Rojas, también mujer trans, ¿verdad? Fue violada y torturada por policías. O sea, que es que yo creo que es que la gente necesita dimensionar lo que la discriminación hace. Sí. Por este discurso de privilegio. No, es que la discriminación tortura, viola y mata, ¿verdad? Asesina de forma terrible. O sea, Azul fue detenida ilegalmente, arbitrariamente por agentes policiales del Estado de Perú, y en el marco de esa detención la violaron. La violaron con los propios utensilios de la policía. Y la corte dijo que eso era tortura. Y fue tortura por discriminación, por prejuicios. Yo creo que la gente a veces no dimensiona los efectos que seguir reproduciendo la discriminación tiene en la vida de la gente. Más allá de que podemos hablar aquí de resoluciones de una corte internacional, que lo entendamos o no, el hecho es que, bueno, a Vicky la asesinaron, ¿no? Y sufrió. Y la realidad es que con la muerte de Vicky, su familia, ¿verdad? Su núcleo familiar, para el núcleo para el que Vicky era importante y era amada, se quedó sin ella. Porque a las agentes del Estado se les ocurrió asesinarla por ser quien era. Entonces yo creo que no hay que perder de vista que este tipo de casos, ¿no? Que son graves violaciones a derechos humanos, terminan en sentencias precisamente por el impacto que tienen en la vida de las personas. Y yo estoy segura que aquí todos hemos escuchado, y la gente que nos va a ver, del caso de Yanet Caguas, ¿no? El caso de Yanet Caguas es una sentencia también dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, grave violación de derechos humanos ahí también, ¿no? También asesinada. Las dos, tanto Yanet como Vicky, fueron asesinadas y por eso se elevó el caso al sistema interamericano. Y las dos sentencias tienen el mismo rango de importancia y el mismo rango de relevancia para el Estado para ser cumplidos. Sí. Y aquí hay dos elementos bastante importantes que considero yo que siempre el sistema interamericano considera en este tema de las sentencias, y es tanto el tema del contexto social, ¿verdad? Y también las acciones ejercidas de manera violenta de parte de funcionarios estatales. Porque no solamente se trata de también culpar al Estado, ¿verdad? O quizás al gobierno que esté durante sus funciones, sino también el comportamiento que tenemos como familia, la educación que nosotros le damos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, ¿verdad? En estos temas tan importantes como con el simple hecho de respetarle los pronombres a una persona trans. Y hay una responsabilidad que dicta, ¿verdad? Una sentencia de la Corte Interamericana a la ciudadanía en general. Es que somos responsables. A mí me parece muy cruel, me parece muy retrógrada que en este momento todavía recurramos a la fuerza jurídica para demandar igualdad. Como lo reitero, ¿por qué? Porque es que el Estado de manera oficiosa debe indagar, investigar, tener datos para poder medir la gravedad de los problemas que tienen los estados que no producen data, los estados que no analizan sus situaciones, son estados que están condenados a fracasar eternamente de manera perpetua. La data es tan relevante y justamente por eso es muy importante para el Estado de Honduras el caso de Vicky, porque ordena al Estado la producción de data para tomar decisiones basadas en evidencia. Y nosotros tenemos, por ejemplo, casos así como el que Axel acaba de contar, con violaciones masivas, con tortura,
ejecutadas por agentes de seguridad del Estado. Realmente estos son hechos condenables y que las organizaciones nos han documentado, pero el Estado no tiene esa información y cuando la tiene, no la investiga y no proporciona castigo a los autores. Por eso es que se siguen repitiendo los hechos. Bien, como ustedes pudieran escuchar, todo lo que hemos compartido en este espacio realmente tiene una importancia bastante grande para el conocimiento de esta falta de acceso a derechos que tenemos como ciudadanos, como ciudadanas, también como personas que formamos parte de grupos ubicados en situación de vulnerabilidad. Hemos escuchado que no solo es la sentencia de Vicky Hernández, hay otra cantidad de sentencias no vinculadas solo con personas LGTBIQ+. La población, la responsabilidad que tiene es informarse sobre estas sentencias, es informarse sobre todos estos procesos por los cuales muchas veces generamos este tipo de comentarios que se convierten en discursos de odio en las diferentes plataformas donde se publica contenido como este, por ejemplo. Invitamos a la audiencia, por supuesto, a que se informen sobre la sentencia de Vicky Hernández, cuáles son estos puntos resolutivos, cómo se ha cumplido cada uno de ellos, cuáles son los que faltan, por ejemplo, de que se cumplan. Y realmente muchísimas gracias a cada una de ustedes por habernos acompañado en este espacio. Esperamos que sea de mucho provecho, no solo para la ciudadanía en general, sino también para la población LGTBIQ+, que muchas veces pues, desconoce cuáles son estos procesos a nivel legislativo, a nivel de abogacía, por ejemplo, todo esto, el caso de la sentencia, el acceso a derechos de personas LGTBI, porque sabemos que la vida de las personas LGTBIQ+, a veces es tan complicada que no tienen tiempo de informarse. Sabemos que este contenido pues, va a perdurar en las plataformas y va a ser de mucha ayuda para esas personas que necesiten conocer estos procesos y que se quieran sumar también al cumplimiento de los mismos. Sin nada más que agregar, pues les doy las gracias nuevamente por su participación y gracias por sus comentarios muy acertados, muy profesionales sobre este proceso de la sentencia de Vicky Hernández, y a ustedes, la audiencia, por invitarles a que sigan compartiendo este contenido y que lo hagamos llegar a cada una de esas personas que realmente necesitan conocer sobre la sentencia de Vicky Hernández y de esta manera poder reducir esos niveles de estigma, discriminación, prejuicio y discursos de odio que podemos ver en las diferentes plataformas. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Hasta la siguiente.